Proyecto de Evelyn Vanessa Ramírez Mendoza del séptimo semestre de licenciatura de la Escuela de Enfermería Dr. Alfredo Toschi Fernández de Lara en materia de Enfermería en el Adulto con la profesora Verónica Sandoval Flores. Se presenta la patología amputación de extremidad inferior por diabetes mellitus. ¿Qué es la amputación de extremidad inferior por diabetes mellitus? El paciente amputado de extremidad inferior por complicación de diabetes mellitus es una persona quien sufrió una resección quirúrgica del cemento de su extremidad inferior, en la cual existió un proceso inflamatorio degenerativo a consecuencia de la presencia de cambios circulatorios y neurológicos. Objetivos del proyecto. Objetivo general: orientar la toma de decisiones basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. Objetivo específico: identificar los ejercicios terapéuticos más convenientes, favorecer la seguridad y la calidad de las movilizaciones y proporcionar información al familiar sobre la correcta movilización de la persona amputada. Historia de la enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud precisan que del total de amputaciones de las extremidades inferiores, entre el 40 y el 85% están relacionadas con la diabetes. Según reportes del IMSS, el 70% de las amputaciones no traumáticas de pie se deben a complicaciones infecciosas por diabetes mellitus, originadas principalmente por falta o mal control médico de esta enfermedad crónico-degenerativa, mientras que la Secretaría de Salud informa que en un año se amputaron 75,000 extremidades inferiores en México. Se calcula que solo 1 de cada 10 personas con miembros amputados se rehabilita y únicamente el 30% de estos sabe usar adecuadamente sus prótesis, las cuales son muy costosas ya que en México pueden costar hasta 110,000 pesos. Los factores de riesgo que suelen presentar los pacientes con amputaciones son afecciones de la columna vertebral, cadera y rodilla al desplazarse, causando así cambios posturales y biomecánicos como el dolor y trastornos al caminar, un aumento de hasta un 80% del gasto cardíaco debido al sobreesfuerzo, un aumento del gasto energético al caminar, siendo mayor en los pacientes cuya amputación se debe a enfermedades cardiovasculares, disminución de la función renal, asimismo, como en cualquier persona que sufre la amputación de una extremidad, el impacto emocional que ello implica puede requerir una terapia psicológica para ayudarle a superar el trauma. Los signos y síntomas que presentan a corto plazo son alteraciones de la piel, como picor, inflamación, infecciones fúngicas como micosis, abscesos, dermatitis, apertura espontánea de la cicatriz y necrosis del muñón. También un aumento o disminución de la sensibilidad del muñón, formación de un neuroma que se puede producir al cicatrizar el nervio seccionado en la amputación y que puede ocasionar dolor neuropático, y una formación de un espolón óseo en el extremo del hueso amputado. Signos y síntomas a largo plazo son las afecciones de la columna vertebral, la cadera y rodilla, un aumento de hasta un 80% del gasto cardíaco, aumento del gasto energético al caminar y una disminución de la función renal. Se presenta al paciente masculino de nombre TP de 77 años de edad, el cual presenta desde hace 8 años una amputación del miembro inferior por diabetes mellitus a causa de una lesión, el cual es dependiente de silla de ruedas. Se realiza una valoración de extremidades inferiores, las cuales presentan buena coloración y con ausencia de UPP. En la extremidad derecha se presenta una amputación a nivel longitudinal óptima del miembro inferior derecho, sin presencia de UPP, con buena coloración y higiene adecuada. En la extremidad izquierda, sin presencia de UPP, coloración adecuada e higiene, sin onicomicosis y adecuado corte de uñas sin onicocriptosis. Para una correcta movilización del paciente, se realizaron técnicas de movilización, las cuales son movilización del paciente ayudados por una sábana, movilización del paciente hacia un lateral de la cama, forma de sentar al paciente en el borde de la cama y la transferencia del paciente de la cama a la silla de ruedas.
Los cuidados de la piel son 4 puntos importantes. Deben mantener una higiene básica de la piel. Para la higiene diaria se debe lavar la piel con agua y jabón neutro, secar cuidadosamente los pliegues cutáneos y aplicar crema hidratante para su absorción, así como no utilizar soluciones que contengan alcohol. Se realiza una valoración funcional en el paciente amputado con la escala de valoración funcional en el amputado, teniendo como resultado una clasificación 7 en el cual se puede desplazar únicamente en silla de ruedas. Se realiza una evaluación de movilidad en el cual se utiliza una escala de movilidad que es el índice de capacidad motriz LCI, el cual solo se valora un total de 3. El inciso A, que es levantarse de silla, se da una calificación de 2, es decir, alguien cerca. Y el inciso C, que es levantarse del suelo si se cae, y se le da una calificación de 1, que requiere ayuda para realizarlo. Realiza la evaluación con la escala Braden, la cual mide la percepción sensorial, se le da el número 4, ya que se encuentra sin limitaciones. La exposición a la humedad se valora con el número 4, ya que está raramente húmedo. En la actividad se valora con el número 2, ya que se encuentra en silla. En movilidad, igualmente con un número 2, ya que es muy limitada. En la nutrición se valora con el número 3, ya que es adecuada, y el roce y peligro de lesiones cutáneas lo valoramos con no existe problema, que es el número 3, dando un total de 18, en el cual se valora que el número 18 está en muy bajo para presentar UPP. Y por último, se evalúa el dolor en el paciente con la escala EVA, el cual se le da una puntuación de 0 que nos dice que es sin dolor. A continuación se presentan las técnicas de movilización que fueron identificadas terapéuticamente para que éstas fueran más convenientes para el paciente y los familiares. En las técnicas de movilización les proporcionamos a los familiares la correcta información para la movilización de nuestro paciente. Se realiza la técnica de movilización del paciente ayudados por una sábana. Se realiza entre 2 personas situados uno a cada lado de la cama. Para esta técnica nos ayudamos de una entremetida que es una sábana doblada en su largo a la mitad. Se la colocaremos al paciente por debajo de forma que llegue desde los hombros hasta los muslos. Para ello colocaremos al enfermo en decúbito lateral, lo más próximo a un borde de la cama, y meteremos la entremetida por el lado contrario al que está girado. Luego lo volveremos al otro lado y sacaremos la parte de la entremetida que falta de colocar. Una vez colocada la entremetida, se enrolla esta por los laterales, sujetando a cada persona fuertemente y pudiendo así mover al paciente hacia cualquier lado de la cama, evitando las fricciones. Para las siguientes técnicas de movilización, ocuparemos la silla de ruedas del paciente. Es por ello que se coloca al lateral de la cama de nuestro paciente. Para esta técnica de movilización es la forma de sentar al paciente en el borde de la cama. Colocaremos la cama en posición Fowler. El auxiliar adelanta el brazo derecho en lo más próximo a la cabecera y rodea los hombros del enfermo. Y con el brazo izquierdo colocaremos en la cadera más lejana del enfermo. Con la mano izquierda haremos que la cadera y las piernas giren de modo que queden colgando al borde de la cama. Y con el brazo derecho ayudaremos a erguir el tronco. Para la siguiente movilización se le enseñó al familiar cómo realizar la correcta técnica para la transferencia del paciente de la cama a la silla de ruedas. Con la silla de ruedas fija, el auxiliar se colocará frente al enfermo con el pie que está más próximo a la silla por delante del otro. El paciente pondrá sus manos en los hombros del auxiliar mientras éste lo sujeta por la cintura. El enfermo pondrá su pie en el suelo y el auxiliar sujetará su rodilla más avanzada con la rodilla correspondiente del enfermo para que no se doble involuntariamente. El auxiliar girará junto con el enfermo y una vez colocado frente a la silla, flexionará la rodilla el paciente para que pueda bajar y sentarse en la silla.
En el presente trabajo, durante el tiempo de la elaboración se ha investigado y se plantea que la diabetes es un factor determinante en la mayoría de los casos en personas geriátricas para la amputación de miembros inferiores. Esto debido a lesiones causadas accidentalmente que no se han atendido a tiempo, al mal cuidado en corte de uñas o al calzado no adecuado para pacientes con diabetes. Con el paso del tiempo, los pacientes con esta patología tienen cuidados para su recuperación y adaptación a su medio. Deben tener terapia física y emocional. Sin embargo, de 10 personas con amputación, solo una realiza terapia de rehabilitación y el 30% usa prótesis de manera adecuada, implicando factores que afectan a su persona como UPP, alteraciones en tamaño y cicatrización del muñón, teniendo a largo plazo afecciones de columna vertebral, cadera, enfermedades cardiovasculares o en función renal. Siendo pacientes geriátricos, en la mayoría de los casos volviéndose dependientes de un familiar para dichas actividades en cuidados de piel, cambios de posición en la que la manera de movilizarlos les resulta difícil o no saben la correcta técnica, misma por la que se les ha brindado información, pero siendo pacientes geriátricos en la mayoría de los casos, volviéndose dependientes de un familiar para dichas actividades en cuidados de piel, cambios de posición en la que la manera de movilizarlos les resulta difícil o no saben la correcta técnica, misma por la que se les ha brindado información para su correcta movilización, para evitar lesiones. Por ello que se le plantean las intervenciones e información que se brinda al paciente y familiar con consentimiento para la mejora y facilidad de la vida del paciente.